Cada año, millones de fieles inician la Cuaresma con devoción, pero pocos saben que romper el ayuno de cierta manera puede traer consecuencias espirituales muy negativas. El padre Leopoldo Mandić, un sacerdote reconocido por su sabiduría y su don de discernimiento, dejó una advertencia que muchos han ignorado. ¿Estás seguro de que estás respetando el ayuno como corresponde? No todos saben lo que realmente ocurre al romper el ayuno de forma incorrecta, pero hoy lo descubrirás. Quédate hasta el final, porque en la última parte del video revelaré algo que muy pocos conocen y que cambiará tu forma de vivir la Cuaresma. Pero antes de comenzar, demuestra que respetas el verdadero sentido del ayuno, accionando estos sencillos actos de fe. Dale like a este video y evitarás caer en los errores que pueden anular todo el esfuerzo de tu ayuno. Suscríbete ahora mismo y haz que esta Cuaresma sea un verdadero camino de transformación espiritual para ti y tu familia. El ayuno durante la Cuaresma no es solo una tradición, sino un acto de entrega y purificación. Desde tiempos bíblicos, la abstinencia ha sido un puente entre el hombre y Dios. Pero ¿qué pasa cuando no lo realizamos de la manera correcta? El padre Leopoldo Mandić comprendía la importancia de este sacrificio y por eso advirtió sobre un error que muchos cometen sin saberlo. Para entenderlo, primero debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente el ayuno? No se trata solo de privarse de ciertos alimentos, sino de una disciplina espiritual que fortalece el alma. Es una oportunidad para desprendernos de lo material y acercarnos más a Dios. Sin embargo, hay formas incorrectas de romper el ayuno que pueden invalidarlo por completo. El padre Leopoldo dedicó su vida a la confesión y la dirección espiritual. Pasaba horas en el confesionario, escuchando a los fieles y guiándolos en su camino de fe. Muchos llegaban a él con dudas sobre la Cuaresma, y una de las más frecuentes era sobre cómo y cuándo romper el ayuno. Fue entonces cuando él compartió una advertencia que dejó a todos en silencio. El ayuno no es un sacrificio vacío, sino una ofrenda. Si lo rompes de manera incorrecta, estás rechazando esa ofrenda y perdiendo una gran gracia espiritual. Estas palabras resuenan aún hoy. Muchos creen que el simple hecho de no comer carne o reducir la cantidad de alimentos es suficiente, pero el padre Leopoldo insistía en que la intención y la forma en que se termina el ayuno son igual de importantes. Algunos piensan que pueden compensar un día de ayuno con un banquete al final del día. Otros creen que reemplazar la carne con lujos y excesos está permitido. Pero según la enseñanza del padre Leopoldo, estas prácticas pueden anular el propósito del ayuno. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? El padre Leopoldo enseñaba que el ayuno debía romperse con humildad y gratitud, evitando excesos y manteniendo la conexión espiritual que se buscó durante el día. Comer en abundancia, justo después de un periodo de abstinencia, no solo es perjudicial para el cuerpo, sino que también debilita la intención espiritual del sacrificio. Además, insistía en que el ayuno no solo se trata de la comida. Romper el ayuno también puede significar ceder ante tentaciones que nos alejan de Dios. No basta con abstenerse de ciertos alimentos si al mismo tiempo se mantiene una vida de excesos en otras áreas. Aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Se privan de carne, pero siguen alimentando el alma con distracciones mundanas. Creen que están cumpliendo con la Cuaresma, pero en realidad solo han cambiado un tipo de consumo por otro. El padre Leopoldo Mandić nos dejó una advertencia clara. El ayuno es un compromiso sagrado, no una simple dieta religiosa. Si queremos vivir una Cuaresma auténtica, debemos preguntarnos, ¿estamos realmente comprendiendo el propósito del ayuno o lo estamos convirtiendo en una mera formalidad? Dale like si esta enseñanza te está haciendo reflexionar. Comenta si alguna vez has tenido dudas sobre cómo romper el ayuno correctamente. Y suscríbete ahora para descubrir el siguiente punto crucial que el padre Leopoldo Mandić nos reveló sobre este tema. El padre Leopoldo Mandić no solo advertía sobre la importancia del ayuno, sino que también señalaba los errores más comunes que los fieles cometen al romperlo. Y es que, aunque muchos creen estar cumpliendo con esta práctica de manera correcta, hay detalles que pueden invalidar su esfuerzo sin que se den cuenta. Uno de los errores más habituales es romper el ayuno con ansiedad y exceso. Después de horas de abstinencia, es natural que el cuerpo pida alimento, pero esto no significa que debamos lanzarnos a la comida sin medida.
El padre Leopoldo enseñaba que el ayuno no se trata solo de lo que se deja de comer, sino de la disciplina con la que se regresa a la normalidad. Comer con voracidad anula el propósito de la abstinencia y nos aleja de su verdadero significado espiritual. Otro error frecuente es la mentalidad de compensación. Algunos piensan que pueden privarse de ciertos alimentos durante el día solo para darse un banquete más tarde. Pero el ayuno no es un intercambio de sacrificios. No se trata de privarse de algo momentáneamente para luego caer en el exceso. El verdadero ayuno debe ir acompañado de humildad y sobriedad, sin buscar recompensas materiales. El padre Leopoldo también advertía sobre el peligro de enfocarse solo en la comida. Para él, el ayuno debía ser un ejercicio completo del alma y el cuerpo. ¿De qué sirve privarse de ciertos alimentos si seguimos alimentando nuestra mente con distracciones que nos alejan de Dios? Aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Se enfocan únicamente en la restricción alimentaria, pero mantienen hábitos que los separan de la oración, la reflexión y la conexión con lo divino. El ayuno real implica renunciar no solo a lo que entra por la boca, sino también a aquellas distracciones que ocupan el lugar de Dios en nuestro día a día. El tercer error que el padre Leopoldo señalaba es el descuido de la intención. El ayuno no debe ser una carga impuesta ni una simple tradición vacía. Si se hace sin un propósito claro, pierde su valor espiritual. ¿Estamos ayunando por obligación o lo estamos haciendo con verdadera devoción? Un ayuno sin oración y sin reflexión es solo una restricción física. No basta con dejar de comer ciertos alimentos si nuestra mente y nuestro corazón siguen distraídos. El padre Leopoldo insistía en que el ayuno debe ir acompañado de un acercamiento genuino a Dios, de un deseo de transformación interior. Para evitar estos errores, el padre Leopoldo daba un consejo muy claro. Antes de romper el ayuno, haz un momento de silencio y oración. Pide a Dios que bendiga los alimentos y que mantenga en tu corazón el propósito por el cual decidiste ayunar. No lo hagas con prisa ni con ansiedad. Recuerda que la comida es un don, pero también lo es la capacidad de dominar nuestros deseos y enfocarnos en lo que realmente importa. Muchos han olvidado que el ayuno no es una práctica de castigo, sino de crecimiento espiritual. El padre Leopoldo lo veía como una oportunidad para fortalecer el espíritu, para aprender a controlar nuestros impulsos y acercarnos más a la verdadera esencia de la fe. Así que antes de romper tu ayuno, pregúntate, ¿estoy haciéndolo de la manera correcta? ¿Estoy cayendo en alguno de estos errores sin darme cuenta? Dale like para que este mensaje llegue a más fieles de todo el mundo. Y suscríbete ahora, porque en la siguiente parte te revelaré lo que el padre Leopoldo consideraba la clave para que el ayuno tenga un verdadero impacto en tu vida espiritual. El padre Leopoldo Mandić insistía en que el ayuno no era solo una práctica externa, sino una herramienta poderosa para la transformación del alma. Pero, ¿qué se necesita para que el ayuno realmente tenga un impacto profundo en nuestra vida espiritual? La respuesta no está únicamente en lo que dejamos de comer, sino en cómo dirigimos nuestro corazón durante este tiempo de sacrificio. Para muchos, el ayuno se ha convertido en una tradición que simplemente cumplen por costumbre. Se abstienen de ciertos alimentos, cumplen con la regla, pero al final del día no sienten ningún cambio real. El padre Leopoldo advertía que un ayuno sin propósito es como un cuerpo sin alma. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el ayuno realmente nos acerque a Dios? Primero, debemos entender que el ayuno es un ejercicio de humildad. No se trata solo de resistencia física, sino de aprender a depender menos de lo material y más de lo espiritual. Cada vez que sentimos hambre durante el ayuno, es una oportunidad para recordar que Dios es nuestra verdadera fuente de fortaleza. El padre Leopoldo enseñaba que el ayuno debe ir acompañado de 3 elementos esenciales: oración profunda, caridad genuina, renuncia a los placeres innecesarios. El primer elemento, oración profunda. El ayuno sin oración es solo hambre. Durante la Cuaresma, la oración debe intensificarse, convirtiéndose en el alimento del alma. El padre Leopoldo aconsejaba dedicar tiempo extra a la meditación y la lectura espiritual para que el ayuno no sea solo una restricción física, sino un verdadero encuentro con Dios. El segundo elemento, caridad genuina. El ayuno no es solo para nuestro beneficio personal. El sacrificio que hacemos debe traducirse en amor
y ayuda hacia los demás. El padre Leopoldo decía que el verdadero ayuno es aquel que nos hace más generosos. Si estamos privándonos de algo, es para que podamos dar más, para compartir lo que tenemos con los que más lo necesitan. El tercer elemento: renuncia a los placeres innecesarios. El ayuno no solo es de comida, también debemos alejarnos de aquello que nos distrae de Dios. Si nos privamos de ciertos alimentos, pero seguimos llenando nuestra vida con placeres mundanos y distracciones, nuestro sacrificio pierde sentido. El padre Leopoldo tenía una frase muy clara sobre esto: si quieres que tu ayuno tenga valor, hazlo con el cuerpo, pero también con el alma. Esto significa que, además de la comida, también debemos ayunar de aquello que nos aparta de la vida espiritual: excesos en el entretenimiento, en el descanso, en la comodidad. Todo esto debe ser moderado para que el sacrificio tenga un propósito real. La Cuaresma no es solo un tiempo de abstinencia, sino de renovación. El ayuno bien hecho nos limpia, nos fortalece y nos prepara para recibir las gracias de Dios. Ahora pregúntate: ¿estás ayunando con el alma o solo con el cuerpo? La próxima parte revelará el mayor secreto que él compartió sobre la verdadera recompensa de este sacrificio. Si quieres descubrir la enseñanza final del padre Leopoldo sobre el poder del ayuno, dale like y suscríbete ahora. Después de todo lo que hemos aprendido sobre el ayuno, llega la pregunta más importante: ¿cuál es la verdadera recompensa de este sacrificio? El padre Leopoldo Mandić no solo veía el ayuno como una práctica de disciplina, sino como un camino hacia una gracia oculta que solo aquellos con un corazón sincero pueden recibir. No se trata simplemente de aguantar el hambre o de evitar ciertos alimentos, sino de abrir el alma a un cambio profundo. Cuando un corazón ayuna con verdadera humildad, el cielo se abre y Dios responde con misericordia. Para el padre Leopoldo, el ayuno es un acto de fe que tiene repercusiones más allá de lo que podemos ver. Cuando se hace bien, con oración y entrega, nos libera de las cadenas del pecado, fortalece nuestra voluntad y nos acerca a la voluntad de Dios. Pero hay algo aún más importante: el ayuno nos prepara para recibir bendiciones que de otro modo no podríamos alcanzar. El padre Leopoldo enseñaba que muchos de los milagros y gracias que pedimos a Dios requieren de una entrega sincera, y el ayuno, cuando se hace con el corazón correcto, nos hace dignos de esas bendiciones. A lo largo de la historia, los grandes santos y hombres de fe han utilizado el ayuno como un arma espiritual poderosa. San Francisco de Asís ayunaba para vaciarse de todo lo terrenal y llenarse de la gracia divina. Santa Teresa de Jesús usaba el ayuno como un medio para alcanzar estados profundos de oración. Y Jesús mismo pasó 40 días en el desierto sin comer, preparándose para su misión. El ayuno no es solo un sacrificio, sino una manera de fortalecer el espíritu ante las pruebas de la vida. El padre Leopoldo explicaba que cuando ayunamos con intención y propósito, estamos entrenando nuestra alma para resistir la tentación, para ser más fuertes ante el pecado y para acercarnos a la verdadera voluntad de Dios. Pero hay algo más que pocos comprenden. El ayuno sincero no solo nos ayuda a nosotros, sino que también intercede por quienes amamos. El padre Leopoldo enseñaba que un ayuno bien ofrecido podía ser un acto de amor por los demás. Muchas almas se han salvado gracias a los sacrificios de otros. Por eso, él aconsejaba que cuando alguien ayune, lo haga también por sus seres queridos, por quienes han perdido la fe y por las almas que necesitan la misericordia de Dios. El padre Leopoldo Mandić tenía una enseñanza clara sobre el ayuno. No basta con abstenerse de comida si el corazón sigue lleno de orgullo, egoísmo o resentimiento. El verdadero ayuno es aquel que transforma desde adentro. ¿De qué sirve dejar de comer carne si seguimos alimentando la ira y el rencor? ¿De qué sirve privarnos de ciertos alimentos si seguimos llenando nuestra mente con distracciones innecesarias? Si el ayuno no nos lleva a una vida más humilde, más pacífica y más entregada a Dios, entonces no estamos comprendiendo su verdadero propósito. Por eso, antes de iniciar o continuar con tu ayuno, hazte estas preguntas. ¿Estoy ayunando solo por costumbre o realmente quiero acercarme a Dios? ¿Estoy usando este tiempo para crecer en oración y en amor hacia los demás? ¿Estoy dejando de lado solo los alimentos o también los malos hábitos y las distracciones que me alejan de Dios? El padre Leopoldo nos dejó una enseñanza clave.
El ayuno verdadero no termina cuando volvemos a comer, sino cuando hemos logrado un cambio real en nuestro corazón. Si después de la Cuaresma sigues siendo la misma persona, entonces el ayuno no cumplió su propósito. Pero si al terminar este sacrificio eres más fuerte espiritualmente, más paciente, más humilde y más cercano a Dios, entonces habrás recibido la verdadera recompensa. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás listo para ayunar con un propósito real? ¿Para dejar de verlo como una obligación y convertirlo en un puente hacia Dios? Si este mensaje ha resonado en tu corazón, no dejes que quede en el olvido. Dale like si estas palabras han tocado tu espíritu. Comenta cuál ha sido la enseñanza más valiosa para ti y suscríbete ahora para seguir aprendiendo sobre la fe y las enseñanzas de los grandes santos. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga.